Y nos metemos en hoy una sección recontra remil super archi especial, porque es una mezcla de la música con excusas junto a Club Defensores del Podcast. Por eso está Juan y por eso está Lu. Me encanta. Che, ¿por dónde vamos? Es un featuring. Es un featuring. Sí, vamos a hablar con Nicolás Alonso. Yo les cuento, él es periodista, guionista y editor. Vive en Santiago. Es docente universitario y es podcaster. Y fue finalista del premio GAO y del premio Ondas. Tiene prosapia, vamos a decir. Es autor, guionista y presentador del podcast del cual ya hablamos un poquito la semana pasada, Necesito Poder Respirar, y lo llamamos para hablar hoy un poquito más de este podcast tan interesante que presenta. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gustazo. Un placer. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, sí. Qué bueno. Bueno, yo decía la semana pasada que este podcast tiene una particularidad. Yo no soy muy del palo de la música, con lo cual yo decía, a mí la verdad que la historia de un rockstar chileno no me interesa, pero cuando empecé a escuchar el podcast no podía dejar de escucharlo, pese a que aún seguía escuchando y decía, no es un tema que me interese, pero me tiene totalmente atrapado. Y leí por ahí en alguna presentación del podcast que dice, no se puede entender Chile sin Jorge González. Entonces quería empezar por ahí. Es medio mucho esa frase, ¿no es medio mucho? No. No sé si la escribiste vos a la frase, pero... Sí. Yo la defendería, esa frase. Creo... Bueno, de entrada me parece hermoso que hayas podido entrar como así de en blanco al podcast, porque justamente creo que Jorge González es un personaje que tiene algo muy particular, muy gampiano, si se quiere, en el sentido de que pareciera, cuando uno lo escucha, como que fuera el protagonista secreto como de un país, ¿no? De alguna forma, cuando uno escribe su vida, tiene la sensación de estar escribiendo la historia de Chile un poco, porque todos los procesos culturales, políticos, musicales, comerciales de las últimas 3 o 4 décadas de este país están atravesadas por su figura a un nivel que quizás suene exagerado decirlo, pero cuando uno escucha su vida, como poner en palabras su vida, se da cuenta que tiene que hablar de la dictadura, se da cuenta que tiene que hablar del Chile de los 90 que tranza con esa dictadura y empieza a crecer, y él se vuelve una figura incómoda, ¿no? Después se da cuenta que tiene que hablar del Chile de los 2000 que empieza a ser próspero y a tapar como bajo la alfombra ciertas desigualdades y periferias y etcétera. Y de alguna manera él, que es un hombre que vive en guerra y que resume muchas guerras, como tanto externas como internas, pareciera que de una u otra forma cada uno de esos ciclos no se pueden explicar si no es volviendo a él, a sus letras, a sus dolores, a sus exabruptos públicos, a sus momentos de lucidez y genio. Entonces, realmente creo que así como no se puede quizás entender Chile sin Violeta Parra y sin Víctor Jara, luego de ellos el siguiente en esa triada es Jorge González. Hola Nico, ¿cómo estás? Te saluda Lucía Rodríguez y estaba pensando este desafío que te hace Juan en relación a esa afirmación. Una segunda pregunta que es, ¿quién fue Jorge González, no? Porque ahí nos hiciste como un poco un repaso forrest gampiano, como decías, de esta figura, pero es interesante también para nosotros desde Argentina, como oyentes, saber, que justamente Los Prisioneros no fue una banda que haya pegado tanto en nuestro país. Entonces hay algunas figuras que creo que el podcast logra, desde la de Jorge González, logra atrapar mucho y también ponernos en contexto sin, tratarnos de idiotas en principio por no conocer necesariamente, pero además creo que es interesante que nos puedas contar justamente eso, quién fue Jorge González, un personaje súper complejo, pero además muy, muy relevante para muchos países de Latinoamérica, ¿no? Como con una banda hito como fue Los Prisioneros, ¿no? Claro, sí, hay algo bien curioso que también es triste en cierto sentido, pero es que es como el impacto que
no solo geográfico, sino cultural que tiene la cordillera. Tremendo, en el sí. sentido de que a mí me sorprendió también como darme cuenta de la dimensión que habían tenido los prisioneros en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, como en todo el área Pacífico, siendo que sabía, porque bueno, yo nací en Argentina, pero vivo en Chile desde niño, y yo sabía que en Argentina los prisioneros no eran nada conocidos, ¿no? Más allá de que sé que hay figuras que admiran a Jorge González y lo sé, y lo super reporteándolo, digamos, pero... Muy melómana la identidad, ¿no? Como la cercanía con los prisioneros en Argentina, ¿no? O de músicos o de melómanos, muy... Sí. Tal cual. A lo mejor son las mismas personas que de Chile también conocerán otras grandes bandas como Exacto. Los Jaivas, Los Tres, o que escucharon a Víctor Jara, y como que siguieron como el hilo como de esta tradición de canción combativa chilena, que es muy fuerte, muy política. La música chilena siempre ha sido muy política, y que quizás, bueno, por ese lado pueden haber llegado los prisioneros, pero la verdad es que los prisioneros fueron un fenómeno sobre todo pacífico, como de Chile hacia arriba por el Pacífico. Y sí, bueno, un poco yendo a tu pregunta, Jorge González fue un chico que nació en el peor de los contextos posibles, ¿no? En un país en dictadura, en una dictadura sanguinaria, digamos, en un barrio obrero, hijo de un vendedor de timbres de goma, y de una madre ama de casa, y un chico que viene de muy abajo, y en Chile, de alguna forma, por un genio muy temprano y como una cosa que tiene él como de necesitar como poner en palabras y remecer como muchas cosas que estaban sucediendo en una sociedad muy oprimida, se transforma rápidamente durante los 80 en la voz de una generación y un poco en la figura que canaliza como esta necesidad de patear el tablero y de, como dice su canción con la que él empieza su carrera, que es La Voz de los 80, que es un mega hit de Los Prisioneros, que dice darse cuenta que estamos vivos, ¿no? Entonces, él rápidamente se transforma en una figura muy grande, siendo muy chico, teniendo 18, 19 años, la dictadura lo censura, se transforma en uno de los opositores más filosos a la dictadura en esos últimos años, y también, y esto en parte quizás también explica la distancia con Argentina, se transforma en la respuesta chilena como a toda la ola de rock argentino que entraba, y que en Chile, si bien como, no sé, pegaba mucho, no sé, Soda Stereo en Chile explotó de una manera, tremenda, incluso se percibía desde ciertos sectores marginado, como el sector del que el propio Jorge, como la música que permitía un poco la dictadura, ¿no? O sea, como mientras Los Prisioneros acá estaban censurados y no podían tocar en ningún lado, Soda Stereo hacía 2 noches en el Festival de Viña. Una música frívola, digamos, y al servicio claro, un poco de de lo que estaba pasando políticamente. Claro, él al principio es muy ácido y en los conciertos habla de estos chicos de pelos parados que vienen a hablarnos de telarañas, ¿no? Como burlándose de Cerati. Y un poco construye una identidad como más punky, más como bastante agresiva en un primer momento, hacia como esto es música del pueblo de verdad, esto es música de la gente sudamericana, del que como tú vive pateando piedras, ¿no? Claro. Que es interesante porque todo el relato que haces y incluso también eso, su actitud, es todo, digamos, de dónde proviene, todo es muy parecido a los surgimientos del punk, y toda su actitud también es muy punk, pero la música, salvo justo que casualmente este tema que pusimos que es super Clash, claro, Clash. No es para nada punk, es más bien tirada al pop, digamos, es como una adopción de un estilo, pero musicalmente es otra cosa, digamos, es como hay toda una mezcla, ¿no? Él como que sueña desde muy chico con sintetizadores pop, con una cosa como más Depeche Mode, qué sé yo, pero como no tenían un mango, digamos, no tenían instrumentos, no tenían nada, o sea, tocaban con una batería que tenía un pedal que era una pelota de golf, y él componía las canciones con una guitarra acústica que le había metido una grabadora adentro para que sonara distorsionada. Entonces le sale como una cosa media panqueta igual, sumada como a
a esta como guerra temprana que empieza a tener contra los periodistas, y se forma algo que ya venía en él, que es un personaje que empieza como a marcar la línea de digamos, él tiene una frase, tiene una canción que se llama ¿Por qué no se van?, que digamos como que es un himno acá, que se adaptó también mucho para cantarla contra la dictadura, porque no se van, pero en realidad él habla como de los artistas que se sienten demasiado para la gente de Chile, ¿no? Y tiene una frase que dice como, si tu apellido no es González ni Tapia, que son los apellidos de él y del baterista, ¿por qué no te vas, no? Como, ¿por qué no te vas a la mierda? Entonces como, como que ese orgullo de clase popular era algo que no existía en ese 14 años de dictadura, aplastado completamente, que había borrado toda la música de la nueva canción chilena, de todo el Violeta Parra, etcétera. Y aparece este cabro chico como muy filoso, muy atrevido, que a lo mejor en un primer momento tiene más que decir que herramientas musicales, pero que también rápidamente se va sofisticando. Y bueno, y en ese sentido el gran punto de inflexión es cuando se encuentra con Santolaya en Los Ángeles y hace un disco que se llama Corazones, que es como el Clicks modernos de la música chilena, es como la gran obra maestra de Jorge González, en donde esta cosa que tenía él como la cosa más política, etcétera, ya se transforma en algo más como más descarnado en términos emocionales, sentimentales. Él está en una etapa muy pesada, filosuicida, digamos, y a la vez se vuelve muchísimo más bailable y bueno, esto lo recibe Gustavo Santolaya y le parece un marciano, digamos, como él me lo dijo en el podcast, como me dije, no entendía qué estaba escuchando, no podía entender si me gustaba o no me gustaba, pero como que me parecía impresionante. Y esto también es interesante porque este es el primer disco que Gustavo Santolaya firma como productor él, entonces tanto para Jorge como para Gustavo es como una pieza fundamental en su carrera. Claro, que es Corazones, que a quien no lo haya escuchado se lo recomiendo porque es un disco increíble. Discazo. Sí. Nico, bueno, vos sabés que justo esto que decías me retrotrae una idea de alguna entrevista con un músico de acá que se llama Pablo Juvani sobre la autoría, ¿no? Esto de que había más de tener algo para decir que saber cómo tocarlo, ¿no? Esta idea, claro, que es como un poco la base del rock, ¿no? Como desde su aparición lo más importante es la autoría, ¿no? Ese yo, o eso que aparece como una identidad, como una subjetividad, y tener algo para decir me parecía como una idea súper potente, donde Jorge González le puso el cuerpo de alguna manera. Un comentario nomás para hacerte. Pero claro, volviendo al podcast, nos gustaría saber, para quienes no lo hayan escuchado, que acá lo venimos recomendando hace mucho, ¿de qué va puntualmente Necesito Poder Respirar? Porque hay una historia, además de que vas recorriendo y presentando, ¿no?, a Jorge González, hay ahí como, bueno, un punto de partida, ¿no?, que son estos cassettes que recibís, y también claro, una historia que tiene que ver con ese primer disco solista, ¿no?, de él, después de Post Prisioneros. Claro. A mí cuando me propusieron abordar a Jorge González, acá en Podium Podcast Chile, igual me la dudé un poco porque me pasaba a mí que como yo soy inmigrante, vivo acá desde niño, pero mis papás son argentinos, todo. La verdad que en mi casa nunca se escucharon tanto Los Prisioneros como si en la casa de todos mis amigos, ¿cachai? O sea, como que yo no tengo un amigo que no tenga una historia que en los 80 su papá escuchaba el Pateando Piedra en su casa, bueno, y era como toda una cosa muy fundacional como de la cultura chilena moderna, y a mí eso no me pasaba y me sentía como muy ajeno a esa historia, si bien entendía como la dimensión del personaje y entendía que Corazón era un discazo y qué sé yo, digamos, pero no lo tenía como tan así como sí pasa en Chile, que de alguna forma todo el mundo tiene una versión de Jorge González con la que ha lidiado en su vida, ya sea que lo ame o que lo odie, porque también ha sido una figura muy, muy divisiva. No es que no sé, a lo mejor a Charly García en Argentina más o menos todo el mundo lo quiere. Jorge Ahora González, todo lo quiere. Ahora. Sí, se ha convertido en hegemónico, ¿verdad? Sí. Claro, en Chile hay una línea de clase política que sigue viva y en la cual si hay alguien que hizo como
una defensa de la idea del resentimiento de Jorge González, Claro. ¿cachai? Que es algo muy chileno también, como la idea sostuvo. de... Claro, y él la sostuvo, o sea, él cuando tenía 18 años, lo entrevistaban en el Mercurio, y él decía, si piensan que me ofenden por decirme resentido, están muy equivocados, ¿cachai? Como que esa fuerza del weón de decir, obvio que estoy resentido, como no de estar resentido, soy chileno, como que creo que inauguró un trozo de cultura y se metió como en la identidad un poco de algo que quizás siempre estuvo en Chile, y que yo creo que él va entendiendo, que es como la idea, que yo creo que eso sí viene de Violeta Parra en adelante, que es que tú acá no podís cantar de cualquier cosa, digamos. Como la idea un poco de que el éxito es una traición. Si te va demasiado bien y parece que estáis cantando cualquier weá, eres un traidor. Como que no... Como esa carga como tan intensa, él la encarna y la padece también. Porque Claro. después cuando él intenta salirse un poco de ese lugar y decir como, bueno, ya está, ¿cachai? Voy a escribir de otras cosas, lo empiezan a tratar de traidor a él. Y yo creo que el podcast en buena medida como atraviesa eso, que fue lo que a mí más me interesó del personaje cuando empecé a reportearlo, etcétera, que es como esta paradoja un poco de la creación, digamos, en un personaje que quiere ser inmenso, digamos, como en el mejor sentido de la palabra, quiere que lo escuchen en las radios, las señoras, quiere sonar en las fiestas de los liceos. Él desprecia como al artista de conservatorio que se planta como un genio. Él quiere ser popular en el sentido de ser un cantor popular, pero al mismo tiempo tiene como un miedo como muy atávico a ser procesado por la industria y transformado en algo que se puede vender en un escaparate, ¿no? Entonces, Claro. como que ese cruce, esa como paradoja que no está muy resuelta en él, lo lleva a unos procesos también de autoboicot muy impresionantes y muy catastróficos y muy interesantes, ¿no? Incluso como, bueno, en torno a lo que es el corazón del podcast, que es que en el momento en que él lo tiene todo, y lo tiene todo a un nivel que no lo tuvo nadie en Sudamérica. O sea, hay un momento en que él tiene al baterista de Michael Jackson atrás, tiene al bajista de B.B. King, tiene al percusionista de Madonna, está en un nivel mayor, digamos. El loco patea a la perra y decide hacer un disco invendible, ¿no? Como para no venderse él. Y eso a mí me pareció como tan hermoso y como tan contracultural como en estos tiempos. Obviamente esto es una mirada como contemporánea de Jorge, en el sentido de que no hay nada en este momento que nos importe más que te reproduzcan, que los views, que el Tiny Desk, que como que pareciera que el arte se mide en clics. Entonces, como esta idea de un weón como tratando de autodestruirse como para ser fiel a su voz interior y qué sé yo, me pareció, como que no sé, a mí me pareció muy inspiradora y Muy muy digna poética. como de ser contada, claro. Entonces un poco de eso va el podcast. Nico, ¿cuál es el presente de él? Sabemos que tuvo un accidente cerebrovascular, que se retiró de los escenarios. Sí. ¿Cómo se encuentra él hoy? Él hoy ha evolucionado mucho. De hecho, hoy incluso está mucho mejor que tal vez lo que se escucha en el podcast mismo. Ha sido muy impresionante para mí observar como que es un personaje que no lo derriba nada, un poco, como que ahora incluso eso, él hoy en día está haciendo música de nuevo, pero para él no le interesa volver a ocupar el lugar que ocupaba antes. Claro. Hace poco publicó un disco con una violinista Te iba a instrumental, decir, él tiene de secuencia electrónica. Él en el 2015 tiene un accidente cerebrovascular, así todo después saca 2 discos, digamos. Se Sí, retiró de la y ahora música, los escenarios. acaba de ¿verdad? sacar 2 discos, sí, Claro. pero ya son discos como a lo mejor de mucho más ambient, como electrónico, de el otro proyecto como de electrónica y con una violinista, y ni siquiera los vende, los sube, como que de alguna forma yo siento que él, no quiero quemar mucho la historia del podcast, pero con todo lo que le sucede, también como que va perdiendo finalmente ciertas guerras y queda como lo que en verdad está más en el centro de él, que es un tipo increíblemente enamorado de la música, ¿no? O sea, y yo creo que en ese sentido quizás por eso también el podcast funciona también para retratarlo. De Los Prisioneros hay series, hay libros, por supuesto, pero
pero es una persona tan musical y como que de cierta forma solo puede, a mí me pasaba mucho cuando lo estaba reporteando, que hicimos cerca de, no sé, entrevistamos más de 30 personas, revisamos infinitos archivos, etcétera. Pero sentía que de Jorge González él podía como estar de cualquier tema, decir A, B o Z, pero donde nunca mentía y donde siempre estaba como la verdad un poco eran las canciones. Y me pasaba mucho en las entrevistas que hacía una pregunta y la gente que lo decía me respondía, pero weón, escucha el disco, ¿cachai? Si ahí está todo. Como, si ahí está todo. O sea, Sí, entonces como que eso hizo que la música se transformara también como en una voz, como si fuera un entrevistado más en el podcast. Y creo que por eso como que funciona, ¿no? Ese nivel de transparencia. Claro, debe ser una Sí. persona muy, muy fascinante para entrevistar, ¿no? Porque lo veo en algunas cosas muy, muy reflexivo y que puede salir con cualquier reflexión que incluso Sí. uno no esperaba que saliera por ese lado, digamos, cuando uno, digamos, como una persona que se reflexiona, se autorreflexiona también cuando hablaba de que primero los bardeaba a la gente de Soda Stereo y después dice, bueno, al fin y al cabo yo los envidiaba nada más, o sea, la Sí. respuesta menos esperada seguramente de una persona que siempre ha sido más bien tirando Claro. conflictiva, digamos. Para terminar, sí. Hay un momento en que él dice, o sea, él que la dictadura llamaba a su casa y le decía a su mamá que le iban a llenar de bala, en un momento él dice que siente que los prisioneros tenían algo pinochetista, o sea, como que Sí. hay como que tiene un nivel de lucidez como fantástico. que también hace como muy rico poder trabajar con su voz, porque es un weón que más allá de la música todo el tiempo tiene algo para decir y no es un lugar común, digamos, ¿cachai? Entonces Para terminar, te quería hacer la pregunta si él tuvo contacto con el podcast y si tenés alguna vuelta de eso, que supongo que es una cosa que te interesará Sí. saber qué opinó del producto terminado, digamos. él lo escuchó cuando salió, digamos, no lo escuchó antes. Ya. Y tampoco lo pidió, que habla muy bien de él, creo yo. Por supuesto, esto es un producto periodístico y no hubiera sido así siempre. No pero de tendría por todas tener maneras, injerencia, claro. no pretendió, creo que tuvo mucha grandeza en no pretender como tener ningún control de nada, ni andar como tratando de controlar nada. Lo escuchó cuando salió, a mí me lo comentó capítulo a capítulo, digamos. Cosa que ¿Te mandó audio? Hubo mucha vuelta. como claro, tipo, hola, lo escuché, escribiendo. Pero fue algo muy bacán de él, muy generoso. O sea, yo creo que, por supuesto, en un trabajo que durante más de 7 horas analiza a ese nivel de pormenor como sus luces y sus sombras, habrán cosas que le habrán gustado más y habrán cosas que le habrán gustado menos, y creo que retratando a una figura así es como debe ser, ¿no? Pero Claro. sí, como por no decir mucho, o sea, como por ser respetuoso de la privacidad de él, pero sí sé que a él le pareció como un producto honesto, y como eso me dijo, y que agradecía como que la honestidad, y que le parecía interesante ver cómo lo miraba como una generación nueva, y eso, como que le quedó, no sé, lo agradeció en términos de que le pareció, creo yo, que era una historia que lo mira como lo que es, como un artista, ¿no? Como queriendo ir más allá de las múltiples que, por supuesto, retratando a Jorge González no te van a faltar, si te querés. Tal ¿cachai? cual. Sí. Nico, estamos muy contentos de haber podido hablar con vos sobre Necesito Poder Respirar, la vida de Jorge González. Recomendamos a nuestros oyentes que si no lo escucharon, lo escuchen, y te agradecemos un montón el contacto con Radio UNR y te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Dale, muchas gracias. Gracias por darle atención a la música de este lado del mundo, y nada, por la conversación que estuvo súper. Un abrazo grande. Un abrazo. gracias. Ahí pasaba Nico Alonso, creador de este gran podcast Necesito Poder Respirar. Y tenemos para irnos Ahora lo busco así Sí. en Google y lo encuentro. Lo digamos. buscas Sí. en Google Está y en lo encontrás. Spotify, está en todo. Spotify, YouTube, fácilmente lo encuentro. Bárbaro. Es Necesito poder respirar.